Muy bien, estimados alumnos, vamos a iniciar a resolver el tema, un ejemplo del tema de ángulo de elevación y depresión que se encuentra en la página 116. En este caso vamos a resolver el tercero, ¿verdad? La cual nos dice que un hombre observa la parte más alta de una torre con un ángulo de elevación de 18 grados. Luego camina 0.85 kilómetros en línea recta hacia la torre y la observa con un ángulo de elevación de 54 grados. Dice a cuántos kilómetros del pie de la torre se encuentra. ¿Cuál es la altura de la torre? Pues acá nos dan un pequeño bosquejo, ¿verdad? En la cual nos dice que la persona o el hombre está en este punto, el punto A, y que observa la torre en la parte más alta a un ángulo de 18 grados. Acercándose 0.85 kilómetros, lo ve nuevamente, pero ahora obviamente el ángulo de elevación va a ser mayor. Lo ve ahora con un ángulo de 54 grados, ¿verdad? Ahora nos preguntan a cuántos kilómetros del pie de la torre se encuentra el valor de X, ¿verdad? Allá era el valor de X. Y de igual manera nos dice cuál es la altura de la torre, H, ¿verdad? Entonces ahora tenemos dos incógnitas, el valor de X y el valor de H. Para eso entonces vamos a comenzar a resolverlo. Como primer paso pues vamos a construir un pequeño bosquejo de el problema, ¿verdad? Entonces vamos a construir un pequeño bosquejo del problema y obviamente pues vamos a construir un triángulo rectángulo, ¿verdad? Pero en este caso vamos a indicar que este pues es la torre, ¿verdad? La parte más alta, y el observador pues lo ve con un ángulo de 18 grados, acercándose 0.85 kilómetros. Lo ve ahora con un ángulo de elevación de 54 grados. Nos dice hallar la distancia que le resta todavía y la altura de la torre. Bien, entonces para eso vamos a resolver por medio de un sistema de ecuaciones utilizando en este caso razones trigonométricas, ¿verdad? Es muy fácil el procedimiento, ¿verdad? Entonces voy a tratar de explicarlo de la mejor manera, ¿verdad? Bien, entonces ahora para ello vamos a, como acá en la gráfica, en el bosquejo, pues se forman dos triángulos rectángulos, uno de 18 grados y el otro de 54 grados, ¿verdad? Bien, aquí tenemos a X, al valor de H, aquí tenemos a 0.85 que fue lo que recorrió y cuánto le hace falta, ¿verdad? Que sería el valor de X. Bien, entonces ahora vamos a resolver. Para ello entonces como primer paso vamos a construir la primera ecuación utilizando la razón tangente de un ángulo, que esto es igual al cateto opuesto partido el cateto adyacente. Tangente del ángulo, que es de 54 grados, esto es igual al cateto opuesto. ¿Quién es opuesto al ángulo de 54? H. ¿Quién es adyacente a 54? X. Luego, como queremos dejar, en este caso vamos a dejar solo a la variable X, ¿verdad? Entonces, es decir, vamos a despejarlo. Sería como H partido tangente de 54 grados. X es igual a H partido tangente de 54. ¿Cuánto me da? Tangente de 54. Esto es igual a 0.38. 0.38, ¿verdad? No, sería 1.38, perdón. Entonces sería 1.38. El 6 se aproxima al 7, sería 38. Y pues esto sería X igual. Esta H
pues tiene un 1 como coeficiente, entonces vamos a dividir 1 partido 1.38, y esto es igual a 0.73, ¿verdad? Porque el 6 aproxima al 4 sería 5 y el 5 aproxima al 2 que sería 3, 0.73 H, ¿verdad? Entonces este le denominaríamos como ecuación número 1, porque ahora vamos a construir otra ecuación, ¿verdad? La cual pues le vamos a denominar ecuación 2. De igual manera vamos a utilizar la razón tangente. Entonces nos dice que tangente del ángulo, esto es igual al cateto opuesto partido el cateto adyacente. Tangente del ángulo, pero ¿de qué ángulo? El ángulo de 18 grados. Esto es igual al cateto opuesto. ¿Y quién es opuesto? H. ¿Quién es adyacente? Sería 0.85 kilómetros más el valor de X. Y entonces ahora pues ya resolvamos esto de una vez. ¿Cuánto me daría tangente de 18? ¿Verdad? Sería tangente de 18 grados. Esto es igual a 0.33. El 9 aproxima al 4, se convertiría en 5. El 5 aproxima al 2, en 3. Sería 0.33. Sería 0.33. Esto es igual a H partido 0.85 kilómetros más X. Luego pues esta sería nuestra ecuación número 2, ¿verdad? Ecuación número 2, porque ahora el siguiente paso consiste en sustituir, ¿verdad? Podemos decir paso número 3, ¿verdad? Entonces sería paso número 3, sería de sustituir ecuación número 1 en ecuación número 2. Entonces para ello vamos a copiar la ecuación número 2. Vamos a copiarlo, entonces sería 0.33. Esto es igual a H partido 0.85 más X. Pero como vamos a sustituir la ecuación 1 en ecuación 2, como ya despejamos a X acá, entonces quedaría como 0.33, ¿verdad? 0.33. Esto es igual a H partido 0.85 más el valor de X, que en este caso es 0.73 H, ¿verdad? Entonces ahora esta expresión que está como denominador va a pasar a multiplicar 0.33 veces 0.85 más 0.73H. Esto es igual a H. Operando la multiplicación, 0.33 por 0.85. Esto es igual a 0.28, ¿verdad? Entonces sería 0.28 más 0.33 por 0.73. Esto es igual a 0.24. H, esto es igual a H. Si queremos ahora reducir términos semejantes, quedaría como 0.28. Esto es igual a H menos 0.24H. Entonces 0.28, esto es igual 1, ¿verdad? Tiene coeficiente 1. 1 menos 0.24, esto es igual a 0.76H. Despejando a H, esto sería igual a 0.28 dividido 0.76H. Entonces es igual a 0.28 dividido dentro de 0.76, y esto sería igual a 0.37, ¿verdad? Hablamos de kilómetros.
Y esta sería la respuesta entonces para la altura de la torre, ¿verdad? La altura de la torre. Ahora, para responder a la otra pregunta, ¿verdad? La cual nos dice que a qué distancia se encuentra todavía la persona respecto a la base de la torre, ¿verdad? ¿Qué distancia todavía le resta? Entonces, para eso entonces, como ya tenemos despejada la ecuación de x, entonces x sería igual a 0.73 veces el valor de h. X entonces es igual a 0.73 veces el valor de h, que es 0.37, ¿verdad? Nos dio 0.37 kilómetros. Únicamente sería de multiplicar, ¿verdad? Sería 0.73 por 0.37 y esto sería igual a 0.27 kilómetros, ¿verdad? Y pues esa sería la otra respuesta. Ahora bien, si comparamos las respuestas con el del libro de texto, pues no nos dio por algunos decimales, ¿verdad? Ahora les voy a explicar por qué. Si ustedes se dan cuenta, en el libro pues aparece la siguiente respuesta, ¿verdad? Aparece, dice el hombre se encuentra a 0.26 kilómetros de la torre, 0.26, y a nosotros nos dio, si lo pueden ver, nos dio 0.27, es decir, un decimal más. Ahora acá nos dice la altura, nos dio 0.37 y dice, y la altura de la torre es 0.35, entonces varió con 2 decimales más. Pero ahora ahora está, digamos, la respuesta está en lo siguiente. ¿Por qué varió? Ustedes se preguntarán, ¿verdad? Porque acá únicamente utilizamos números aproximados, ¿verdad? Utilizamos números aproximados. Por ejemplo, tangente de 54, que nos dio 1.38. Tangente de 18, que nos dio 0.85. O sea, nos dio más decimales, ¿verdad? Pero obviamente no las tomamos, sino que las redondeamos a 2 decimales. Por lo mismo que la respuesta pues varió, ¿verdad? Ahora, si hubiésemos tomado todos los decimales, así como lo trabajaron acá, ¿verdad? Ingresaron todo esto en la calculadora y hasta después aproximaron. Entonces, obviamente aquí pues va a dar un porcentaje de error, ¿verdad? Pero pues esa sería la respuesta. Ahora voy a proceder a resolver. Voy a proceder a resolver otro ejemplo y voy a tomar un ejemplo del libro de Sokovsky. De igual manera, es un buen libro. Voy a resolver muy bien, dice, voy a darle lectura. Dice, desde la orilla de un camino, una persona ve la copa de un árbol situado en la otra orilla, con un ángulo de elevación de 45 grados. Si retrocede 40 metros, lo ve con un ángulo de 30 grados. ¿Cuál es la altura del árbol? Entonces dice, desde la orilla de un camino, una persona ve la copa de un árbol situado en la otra orilla, con un ángulo de elevación de 45 grados. Si retrocede 40 metros, lo ve con un ángulo de 35 grados. ¿Cuál es la altura del árbol? Entonces vamos a hacer nuestra pequeña gráfica. Pues podríamos hacer nuestra pequeña gráfica. Nos dice que tenemos el camino. Tenemos al camino. El camino, ¿verdad? Muy bien. Vamos a indicar que pues este es el camino, ¿verdad? La persona exactamente está en este punto y el árbol aproximadamente pues está por acá, ¿verdad? Bien. El árbol aproximadamente está por acá. Luego nos dicen una persona ve la copa de un árbol situado en la otra orilla, con un ángulo de elevación de 45 grados. Lo ve con un ángulo de elevación de 45 grados.
ángulo de elevación de 45 grados. Pero luego dice si retrocede 40 metros, lo ve con un ángulo de 30 grados. Si retrocede 40 metros, lo ve con un ángulo de 30 grados. 40 metros, o sea, retrocedió 40 metros, ¿verdad? Ahora nos dicen cuál es la altura del árbol. Nos pide, ¿verdad? Determinar cuál es la altura del árbol, ¿verdad? Bien, entonces para ello vamos a tomar los dos triángulos como hicimos en el anterior, ¿verdad? Se forman obviamente dos triángulos, ¿verdad? El primer triángulo pues tiene un ángulo de 45 grados, podríamos indicar que este es X, y el otro triángulo, ¿verdad? Pues sería de 30 grados. De 30 grados, ¿verdad? Pues sería 30 grados. Y sería X más 40 metros, ¿verdad? 40 metros. Bien. Entonces ahora para ello vamos a formar el siguiente sistema de ecuación, ¿verdad? Recordemos que comenzaríamos con este triángulo, ¿verdad? Indicaríamos que tangente de un ángulo, esto es igual al cateto opuesto partido el cateto adyacente, ¿verdad? Entonces sería tangente del ángulo que es de 45 grados, esto es igual al cateto opuesto, y exactamente a opuesto tenemos como incógnita que es h. Luego pues opuesto sería h partido adyacente que es x. Muy bien, entonces sería tangente de 45, tangente de 45, que esto es igual a 1, esto es igual a h partido x. Ahora ¿cuál era el siguiente paso? Pues despejar a la variable x, es decir, x es igual a h partido 1. X entonces es igual a h. Bien, ahora trabajando la segunda ecuación, vamos a trabajar la segunda ecuación, la cual sería tangente de un ángulo, esto es igual al cateto opuesto partido el cateto adyacente. Entonces tangente de 30 grados, esto es igual al cateto opuesto que es h partido el adyacente que es x más 40 metros. Entonces sería tangente, ¿cuánto me daría? Entonces tangente de 30. Muy bien, entonces sería tangente de 30, esto es igual a 0.58. Entonces esto nos daría 0.58, esto es igual a h partido x más 40 metros. Entonces podemos denominar esta como ecuación número 1, y a esta otra pues que sería nuestra ecuación número 2. ¿Cuál era el siguiente paso? Sustituir ecuación 1 en ecuación 2. Entonces sería 0.58, esto es igual a h partido x más 40 metros, ¿verdad? Entonces sería 0.58, esto es igual a h, y vamos a sustituir, el valor de x es igual a h, entonces sería h más 40 metros, ¿verdad? Entonces ahora sería de que esta expresión pase a multiplicar del primer miembro de la igualdad. Sería 0.58 multiplicado por h más 40 metros. Esto es igual a h.
multiplicando sería 0.58 por h, me daría 0.58h más sería 0.58 por 40, esto nos daría 23.2, esto es igual a h. Ahora resolviendo la ecuación lineal nos daría 23.2, esto es igual a h menos 0.58h. 23.2, esto es igual a 1 menos 0.58, esto es igual a 0.42h. Pues ahora despejando a h, esto sería igual a 23.2 dividido 0.42h. Y esto efectivamente, pues, no, perdón, solo sería eso. Entonces sería 23.2 dividido 0.42. Esto es igual a 55.24 metros, ¿verdad? Entonces esta sería la respuesta, ¿verdad? Porque según el problema nos indicaba cuál es la altura del árbol. Y la altura del árbol pues es de 55.24 metros. Y muchas gracias por su atención.